Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y en estos podcasts tendremos el placer de charlar con un amigo de la casa. Se trata nada más y nada menos que Efraín Jorge Acevedo, quien es licenciado en Derecho de la Universidad Santa María en Caracas, Venezuela, e investigador histórico, colaborador de varios medios de comunicación como Correo de Lara, Reencontrarte, Decíamos de ayer y la Casa Venezuela Provincial, entre otros. Y el día de hoy hablaremos sobre José María Vargas, la manipulación de la historiografía, aprovechando que hoy, 10 de marzo, es el natalicio de este personaje venezolano. Así que sin más, bienvenido una vez más a tu casa, Efraín, a Venezuela Provincial. Hola, Emilio, y a todo el público. Como siempre es un placer pasarnos por aquí, estar aquí en nuestra casa para comentar de temas históricos, especialmente de la historia de Venezuela, desde una óptica no, que procuramos sea novedosa y más exhaustiva y incidiendo donde otros no han querido o no han sabido incidir. Así es, Efraín, tratamos de aportar las mejores luces posibles, ¿no? Pero bueno, como te comentaba, hoy es el natalicio de José María Vargas, quien Mm, nació en La Guaira un 10 de marzo de 1786, personaje al que la historiografía oficial ha levantado un mito en torno a su figura de heroísmo y compromiso con la guerra secesionista contra España, ¿no? Cuando más bien participa en contra de su voluntad en los sucesos de 1810 y huye en 1813 a Europa, residiendo posteriormente en Puerto Rico en 1819, territorio, hay que decirlo, Efraín, bajo la soberanía de la corona española. Y bueno, ujú. él era hijo de un canario de vecindado de La Guaira, José Antonio Vargas Machuca, y de una caraqueña, Ana Teresa Ponce. Aunque su familia no pertenecía a la aristocracia criolla, la actividad comercial de su padre permitió a la misma vivir con ciertas comodidades económicas, ¿no? Y antes de empezar a hablar de su origen, Efraín, quería citarte eh, un escrito de José María Vargas de 1813 en su diario. Y abro camillos, dice lo siguiente. Los 12 primeros años de mi infancia, niñez y adolescencia los pasé en mi patria, tranquilamente y con bastante abundancia, mas desgraciadamente no estaba en estado de madurez de conocer las ventajas de mi vida. Cierro paréntesis. Así que bueno, háblanos de los orígenes de José María Vargas, don Freddy. Bueno, como tú lo has citado, efectivamente, los datos que tú has aportado de que nació el 10 de marzo de 1786, hijo de un canario de Antonio de Vargas Machuca y la venezolana Ana Teresa Ponce, y que, bueno, en 1798 ingresó en en la Universidad Real y Pontificia de Caracas, ¿no? O sea, la Universidad de Caracas, que actualmente es la Universidad Central de Venezuela, ¿no? La UCB. Entonces, ingresa en 1798, cuando tenía apenas alrededor de 12 años, como era costumbre en aquellos tiempos. Sí, sí, perdona que te interrumpa. En 1798, con 12 años, ingresó en el Seminario Real Tridentino de Caracas, que es en donde Ah, estudió pues estudios primarios, ¿no? Gracias sobre todo a una beca de colegial porcionista, ¿no? Después, posteriormente, es que estuvo en la universidad. en la Universidad de Caracas. Bueno, el caso es que, bueno, estudió durante varios años y creo que este dato sí es correcto, que ya para 1808 ya se había recibido de licenciado y doctor en medicina, ¿no? En Sí. los estudios que había efectuado en la Universidad de Caracas. Y entonces, pero bueno, no sé si tú tienes hay más información sobre los estudios, porque claro, esta es una época en la que él todavía es un personaje anónimo bueno, que simplemente está estudiando y como tú mismo apuntaste, no pertenecía precisamente al círculo de la aristocracia, por lo tanto, es un personaje como más anónimo, pero sabemos, por supuesto, tenemos constancia de esos estudios porque se gradúa de licenciado y doctor en medicina. Sí, bueno, hay que decir que la instrucción inicial de Vargas, o sea, él la realiza bajo las instituciones de la monarquía hispánica, ¿no? Eso es para aquellos que dicen que la monarquía hispánica tenía bajo las sombras
a la Capitanía General de Venezuela, cosa que es falsa. José María Vargas es fruto de esas Mm, instituciones educativas de la monarquía hispánica en Venezuela, ¿no? Como dije, en claro. 1798, con 12 años, ingresó en el Seminario Real Tridentino de Caracas, donde cursa pues la primaria, como digo, gracias a una beca de colegial porcionista, y en 1803 obtiene el título de bachiller en filosofía, y en mil ochocientos Mm, ocho como tú bien citaste, Efraín, obtiene el de licenciado y doctor en medicina, ambos en la Real y Pontificia Universidad de Caracas, fundada por el rey de España, Felipe V, ¿no? Y bueno, en un cuadro que hoy publicamos en Venezuela Provincial del pintor criollo Lovera, que representa el momento en que él recibe ahí en la Real y Pontificia Universidad de Caracas su título de doctor, ¿no? Y bueno, para 1809 trabajaría como médico en Cumaná, haciendo como una especie de pasantía, y aquí eh, pues eh, empieza a ver un capítulo importante de su vida, ¿no? sí, efectivamente, eso era lo que yo quería llegar o apuntar era que una vez recibido como doctor en medicina en Caracas, él se va a trabajar a Cumaná, ¿no? A la ciudad de Cumaná, que por supuesto en aquella época era capital de la provincia de Cumaná, en el oriente de Venezuela, desde luego. Entonces sabemos que en 1810 comienza la guerra de independencia, ¿no? La llamada guerra de independencia de Venezuela, que comienza en 1810 a raíz de los sucesos del 19 de abril, ¿no? De ese año con la formación de la Junta Suprema de Conservadora de los Derechos de Fernando VII en Caracas, ¿no? La Junta Suprema de Gobierno, que tiene su réplica en otras en las capitales provinciales, al menos en la mayoría. Sabemos que en Cumaná también se forma una junta de gobierno provisional, ¿no? Que se declara leal a la Junta Suprema que está en Caracas, ¿no? Que sabemos por otra parte, por supuesto, antes de que salte, que de inmediato no se declara la independencia. En 1810 sabemos que ellos no declaran la independencia, los miembros de estos gobiernos provisionales, pero sino que oficialmente, al menos públicamente, se siguen declarando leales a Fernando VII, pero como hemos comentado en muchísimas ocasiones, estos mismos, la mayoría de estos cabecillas de este movimiento y de estas juntas de gobierno al año siguiente ya estarían montados en el tren independentista, ¿no? Pero entonces aquí es donde viene lo primero que debemos comentar sobre la trayectoria y la relación donde se puede comenzar a gestar la discusión o el debate sobre el tema de Vargas en relación a la independencia, ¿no? Que es que ya al año siguiente, en 1811, se instala, habíamos dicho que en 1810 se instala una junta de gobierno en Cumaná, ¿no? Una junta de gobierno regional o provincial que era leal a la Sí, junta de gobierno de se Caracas. llamaba Supremo Poder Legislativo de Cumaná. No, pero eso, no, pero esa, la de 1810 era otra. Yo estoy, después, a eso es a lo que iba, que al año siguiente, ya en 1811, cuando comienzan a organizar mejor las instituciones, porque, y ya de hecho se están nombrando los representantes al primer Congreso Nacional de Venezuela, bueno, el llamado Congreso Constituyente que se reunió en Caracas. Entonces, la Junta de Gobierno que venía funcionando en Cumaná desde 1810, entonces en ese año 1811 organiza la elección de eso que tú estás mencionando, que es el Supremo Poder Legislativo de Cumaná, ¿no? Es el Supremo Poder Legislativo de Cumaná que se reúne a mediados de 1811, creo que en mayo, ¿no? Y entonces, y Vargas resulta electo para formar parte de ese Supremo Poder Legislativo, o sea, como para que nos entendamos, ¿no? O sea, claro, con los matices necesarios y tal, pero el Supremo Poder Legislativo de Cumaná entonces vendría siendo, como es actualmente en Venezuela, los consejos legislativos estadales, ¿no? O sea, los consejos legislativos de los estados, lo que antiguamente se llamaba antes de la constitución chavista, lo que se llamaba las asambleas legislativas de los estados, ¿no? O como lo que vendría siendo aquí en España los parlamentos autonómicos, ¿no? O sea, los parlamentos regionales de las comunidades autónomas.
Entonces, el Supremo Poder Legislativo de Cumaná venía siendo más o menos eso, el Congreso o Asamblea Legislativa o Parlamento Regional de la provincia de Cumaná, ¿no? Entonces, electo bajo la dirección de esa Junta de Gobierno Provisional. Y una vez que se elige y se instala ese cuerpo legislativo, ese Supremo Poder Legislativo de Cumaná, ellos proceden a elegir un nuevo poder ejecutivo regional, ¿no? O sea, un nuevo gobierno regional, ¿no? Pero entonces, claro, para lo que nos importa, entonces Vargas es electo diputado, ¿no? De ese parlamento regional de la provincia de Cumaná, ¿no? De ese poder, Supremo Poder Legislativo de Cumaná. Ahora bien, hay que tener en cuenta que, claro, este Supremo Poder Legislativo se elige antes de que el Congreso de toda Venezuela, o sea, el Congreso General Constituyente que se había reunido en Caracas, proclame la independencia, ¿no? O sea, el Poder Legislativo de Cumaná se reúne en mayo y sabemos que la Declaración de Independencia llega el 5 de julio, o sea, que cuando él lo eligen para ese Parlamento provincial o regional, todavía la independencia no ha sido proclamada, ¿no? Y entonces, Sí, claro, sí, perdona que haga un inciso aquí. Lo que antes se estaba discutiendo era quién tenía el verdadero poder de la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII en España, ¿no? Tenemos Cádiz, por un lado, queriendo gobernar todo la monarquía hispánica y cada una de las juntas que se van creando en las provincias americanas, como en Caracas, por ejemplo. Entonces, en sí, Venezuela, sí, en Venezuela hay algunas provincias que apoyan a Caracas para autogobernarse ujú. y otras como Coro o Maracaibo que están pues directamente subordinadas a la Junta Suprema Conservadora de los Derechos en Sevilla primero y después posteriormente en Cádiz. Sí, sí, es que claro, por supuesto, eso dentro del contexto de que Ujú, desde el año anterior, desde 1810, ya había estallado la guerra, precisamente ujú. porque, como tú bien dices, la provincia de Guayana, la De provincia de Guayana también, claro. Maracaibo, sí, la provincia de Guayana, la provincia de Maracaibo y parte de la antigua provincia de Venezuela o provincia de Caracas, que es la parte de Coro, esos territorios se habían declarado en rebeldía frente al gobierno de Caracas, ¿no? Para mantener precisamente su lealtad a la junta que estaba en la península, ¿no? A la junta, a las autoridades de la regencia, ¿no? Entonces ahí había estallado ya la guerra, aunque todavía no se había declarado la independencia, pero había estallado la guerra entre los que apoyaban al gobierno de Caracas y los territorios que se mantenían leales a las autoridades de la regencia en la península, ¿no? Pero claro, Cumaná es de las provincias que apoyan a Caracas, ¿no? Y por supuesto, desde luego, lo que yo estaba apuntando, que cuando a Vargas lo eligen miembro parlamentario o diputado del Poder Legislativo Regional de Cumaná, todavía no se había proclamado la independencia, pero sí es cierto desde luego que las autoridades de Cumaná y la mayoría, por supuesto, de los miembros de ese Poder Legislativo de Cumaná después estarían a favor de la independencia, o sea, se declararían a favor de la independencia ya cuando esta es declarada. Entonces, claro, de ahí es de donde podría empezar a surgir el alegato de que Vargas sí estaría a favor del bando independentista porque en un primer momento es electo diputado y forma parte de este cuerpo legislativo que estaría plegado, ¿no? Después se plegaría a la causa independentista, ¿no? Pero sin embargo, claro, tendríamos que, porque no estamos obviamente dentro de él para saberlo, ni tampoco a lo mejor no hay escritos de él sobre aquel tiempo, pero cabría que pensar si realmente, claro, ¿por qué fue el electo diputado? A lo mejor fue electo por su prestigio como médico en Cumaná, como miembro ya distinguido de la sociedad de Cumaná, tendría muchos amigos y tal, y fue elegido en un momento en que, como digo, todavía no se había aprobado, no se había declarado la independencia. Claro, una vez que ya se aprueba, él sigue formando parte del legislativo, y seguramente a lo mejor digamos que a lo mejor estuvo en dudas existenciales tuvo conflictos
porque era un momento de mucha incertidumbre y de mucha ambigüedad donde la gente para posicionarse políticamente era muy difícil, ¿no? Pero sí, bueno, no nos vamos a estancar aquí, pero vamos a decir que entonces sí, efectivamente formó parte del Parlamento Regional de Cumaná, que se plegó dentro de la estructura del proceso independentista, aunque no sabemos si él personalmente en ese momento al menos había sido entusiasta de la independencia o no, porque lo que vamos a ver a continuación parecería decirnos que muy entusiasta no era, ¿no? Porque entonces tenemos que, para seguir avanzando, eh, tenemos que, bueno, al año siguiente sabemos, por supuesto, que en 1812 cae la Primera República, ¿no? Francisco de Miranda se tiene que rendir, firmar la capitulación con Domingo de Monteverde, y Domingo de Monteverde consigue entonces la reconquista y la pacificación de toda Venezuela y cae la Primera República. Y más o menos en agosto de 1812, entonces llega a la provincia de Cumaná en nombre de Monteverde a tomar posesión de la provincia, llega el jefe realista Juan Francisco Javier Cervéis, ¿no? Cerveris. Entonces, sí, exacto. Entonces él toma posesión de Cumaná a nombre de Monteverde, cuando ya los llamados patriotas independentistas habían capitulado y ya se habían rendido. Entonces él toma Cumaná y entonces reduce a prisión o mete en la cárcel a un montón de independentistas o sospechosos de independentistas, ¿no? O que habían ocupado cargos en la estructura, en las instituciones de la provincia bajo la República, ¿no? En las instituciones independentistas. Y ahí es donde cae preso Vargas, que claro, entonces esto es otra cosa que se utiliza para decir, porque ciertamente Vargas es reducido a prisión por haber sido miembro parlamentario del Poder Legislativo de Cumaná, ¿no? Bajo la República. Entonces lo meten preso los realistas y en las bóvedas de Caracas, ¿no? Pero al año siguiente, sabemos que entonces, al año siguiente, en 1813, comienza la Segunda República, ¿no? Primero con la invasión por el oriente de Mariño y luego con la invasión de Bolívar, de Simón Bolívar, desde la Nueva Granada en la campaña admirable, ¿no? Entonces, cuando Bolívar llega a Caracas y conquista el centro norte de Venezuela y parte del occidente y se hace proclamar dictador, jefe supremo y dictador de la República Venezolana, de esta Segunda República, Vargas es puesto en libertad, ¿no? En este 1813. Pero, y aquí es donde viene un punto que entonces es para analizar, ¿no? Que es que a finales de ese año de 1813, después de haber sido puesto en libertad varios meses antes, Vargas se marcha de Venezuela. O sea, se marcha a Gran Bretaña, a Inglaterra, a estudiar medicina, ¿no? Bueno, después va a Edimburgo y todo esto. Entonces, claro, uno se pone a analizar, porque esto aquí es materia de reflexión y de análisis, ¿no? Para finales de 1813, la Segunda República, claro, la guerra estaba muy cruenta y estaba muy desatada, pero para finales de 1813 la Segunda República todavía parecía ser sólida. Y Bolívar tenía un control firme como jefe de Estado, como dictador del centro norte y el occidente y parte del occidente de Venezuela, la región donde precisamente se encuentra Vargas, ¿no? En Caracas y eso. Entonces, si Vargas hubiera sido tan entusiasta si hubiera sido realmente un partidario entusiasta del bando independentista, uno podría pensar que se hubiera quedado trabajando para la causa, ¿no? Que hubiera incluso buscado de tener un puesto en el gobierno de Bolívar en la Segunda República, ¿no? Que hubiera solicitado y muy probablemente se lo hubieran otorgado a la vista de que era una persona prestigiosa con contactos y que había sido diputado en el legislativo de Cumaná durante la Primera República. Sin embargo, Vargas no trabaja para el gobierno de la Segunda República, no trabaja para el gobierno de Bolívar y prefiere marcharse a Gran Bretaña, ¿no? Entonces es curioso, ¿no? Es curioso, es digno
de análisis que él prefiere marcharse a finales de 1813 y se queda en Gran Bretaña varios años, ¿no? Estudiando medicina, perfeccionando sus conocimientos médicos y llegando incluso a ser parte del Real Colegio de Cirujanos de Londres, ¿no? De Londres, Gran Bretaña. Y entonces luego lo vemos que en 1819 retorna, pero retorna a América, pero no retorna a Venezuela, que es otro momento, otro dato curioso, porque va a tener a la isla de Puerto Rico. Y recordemos que para el año 1819 ya Bolívar controlaba eh, la mayor parte del territorio venezolano. Bueno, al menos controlaba la provincia de Guayana, que era todo el sur de Venezuela, controlaba el oriente de Venezuela, excepto algunas plazas como Cumaná, y controlaba parte de los llanos y los Andes. Y también en ese 1819 se apoderó de la mayor parte de Nueva Granada, ¿no? Para fundar la República de Colombia, la llamada Gran Colombia. Entonces, de nuevo nos ponemos a reflexionar. Si Vargas hubiese sido tan entusiasta de la causa independentista, lo más lógico es que hubiera ido al territorio controlado por Bolívar, que era bastante amplio, que hubiera ido por ejemplo, a la capital, en ese momento la capital provisional que era en Angostura, en la ciudad de Angostura, la actual ciudad Bolívar, y se hubiera puesto al servicio de Bolívar para que le diera un cargo en su gobierno. Sin embargo, en lugar de hacer eso, Vargas prefiere ir a la isla de Puerto Rico, que como sabemos todavía está bajo dominio español, o sea, es una provincia de España donde no hay guerra, no hay conflicto, ni hay secesionistas o independentistas en ese momento, y se queda en Puerto Rico. Bueno, se alega que es porque sus hermanos y su madre se encontraban ahí, ¿no? Pero hombre, aunque su madre y sus hermanos se encontraban ahí, él perfectamente podía, como yo digo, haber marchado al territorio controlado por los independentistas, por Bolívar en Venezuela, y haber conseguido un cargo en el gobierno. Sin embargo, prefiere quedarse en Puerto Rico e incluso trabaja en Puerto Rico para instituciones de la monarquía hispánica como la Junta de Sanidad en la isla de Puerto Rico, ¿no? Entonces, curioso, ¿no? Entonces, no sé qué reflexiones te animan a ti o análisis de los hechos en ese momento. Bueno, yo creo, Efraín, que hay una autora que ha estudiado mucho la vida de José María Vargas, que es la historiadora Carolina Guerrero, ¿no? Y ella cita en un libro llamado José María Vargas lo siguiente, abro comillas porque es muy importante lo que dice. La historiografía canónica ha tendido a destacar en ella un matiz de heroísmo y compromiso del guaireño con la causa de la naciente libertad. No obstante, encontramos que el médico participó de ambos cuerpos obligado por las circunstancias, ante la escasez de hombres ilustres y de incuestionable prestigio, aptos para integrar las corporaciones que representarían la voluntad de los hasta entonces súbditos de la empresa política de darse un gobierno propio. Aquel galeno, recién llegado de Caracas, hubo de enfrentar un compromiso que no quería, que no había buscado. Por ello, los relatos historiográficos han tenido a referir con no poco sesgo la participación de Vargas en los sucesos separatistas de 1810, mas han pasado por alto el hecho de que el galeno buscó con sutileza renunciar a aquella diputación, separarse de los encargos públicos a los que había sido llamado y que lejos de desear encarnarlos como prescribía la virtud cívica de un buen repúblico, intentaba eludirlos a fin de retornar el objeto de su máximo interés individual, el perfeccionamiento de sus conocimientos y la práctica de la medicina y ciencias conexas. Cerramos comillas. Yo creo que aquí esta historiadora Carolina Guerrero, que ha estudiado a fondo la figura de José María Vargas, está diciendo la realidad como es, ¿no? O sea, en un momento convulso en la ciudad de Cumaná, donde reciben pues las noticias de que el 30 de abril de 1810 conocieron la noticia del 19 de abril de 1810 en Caracas, con la creación de la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII, pues la sociedad cumanesa pues busca
pues hombres, digámoslos, de reputación, y uno de ellos es Vargas, ¿no? Aunque él era un médico que no le interesaba en aquel momento, pues, estas cuestiones de índoles políticas. Y fue vocal de esta junta, ¿no? De este Supremo Poder Legislativo de Cumaná. Y bueno, como tú bien señalaste, Efraín, anteriormente, cuando se restablece la autoridad de la monarquía hispánica por medio de Monteverde y sus militares allegados en Cumaná, pues Vargas cae preso porque forma parte, ¿no?, de esta institución. Pero para 1813 huye de la guerra secesionista, hay que decirlo de esa manera, ¿no? Eh, y se va para Europa a estudiar. Y se establece, como tú bien dices, en 1819 a Puerto Rico. Si él hubiera sido muy entusiasta de la independencia, se hubiera quedado luchando durante la guerra, pero no lo hizo, se fue para Europa. Y bueno, se establece en 1819 en Puerto Rico, que es un bastión de la monarquía hispánica. De hecho, desde Ujú, Puerto Rico se envían tropas hacia el continente para luchar a favor de la monarquía hispánica. Y él está ahí junto con sus hermanos y su madre, ¿no? Que se habían refugiado en dicha isla. Y hay que decirlo, administraban una propiedad en el sitio de Aguas Prietas, cerca de la ciudad de Ponce, y estaban huyendo de la turbulencia política venezolana. Y en Puerto Rico, como tú bien señalaste, realizó numerosos trabajos de investigación médica, botánica, y colaboró con la Junta de Sanidad de la isla, o sea, totalmente ujú. alejado de estos problemas políticos, ¿no? Y cuando él regresa a Venezuela en 1824, ya una vez casi finalizada la guerra, ¿no? Después de la batalla naval del lago de Maracaibo en 1823. Y él se dedica a ejercer su profesión de médico y formará parte del profesorado de la Universidad de Caracas enseñando anatomía. Pero antes de unirse al Centro de Estudios Superiores Capitalino, él dictaba clases en una de sus habitaciones en la Casa Vargas en La Guaira, y luego pues comenzará los estudios oficiales en la universidad, dedicándose mayoritariamente a componer un texto de estudio. Y es como uno de los primeros funcionarios de la Universidad Republicana, ¿no? De la Universidad de Caracas Republicana. Y ahí sí empieza pues a abrirse paso un poco a poco en la política republicana, pero muchos de sus adversarios le sacaban que él no estuvo luchando por la República y la independencia, ¿no? Y ahí, Sí, sí, dime, Efraín. no, bueno, disculpa que te interrumpa, no, pero es que antes de pasar a eso, o sea, que es que efectivamente apuntalando lo que tú has dicho, bueno, y citando a este escritor, es que si lo vemos en todo el proceso de la guerra de independencia, la única participación política que él tuvo, que se podía decir incluso que fue efímera, es como hemos citado, ¿no? Que fue de 1811 a 1812 como legislador, como diputado en el Supremo Poder Legislativo de Cumaná, ¿no? O sea, en el Parlamento Regional Autonómico de la provincia, ¿no? Pero, pero nada más ese paso efímero, muy efímero por la política, y que como tú apuntaste en una parte, es que yo creo que ahí está la clave, ¿no? Fue que fue en un momento de mucha incertidumbre, porque esto él lo elige como miembro de esa Asamblea Legislativa antes de que se proclame la independencia, cuando está todo este barullo, esta situación de inestabilidad donde no se sabía la incertidumbre, que no se sabía qué iba a pasar o hacia dónde iban a ir las cosas. No, Yo creo que en un momento dice, inclusive en esa junta había mucha gente que sí, que apoyaban al rey Fernando VII, ¿no? Y no querían sí, la secesión. pero es que además es que él no era, como yo dije, él no era miembro de la Junta en sí, o sea, él era miembro era del Poder Legislativo, o sea, Sí, sí. del Parlamento, ¿no? De la Asamblea Legislativa de la provincia. Y, y, y claro, es en un momento de incertidumbre, y yo creo que lo que pudo haber ocurrido es que, viendo que él era una figura influyente, prestigiosa de la ciudad, acudieron a él y le propusieron que diera un paso al frente en ese momento de incertidumbre por su prestigio y porque, oye, entonces yo creo que él lo vio como un deber cívico, o sea, como una cuestión más cívica. Claro, después entonces se proclama la independencia y claro, él entonces ya forma parte de un órgano que es de la República, ¿no? Pero me imagino que él por el mismo deber cívico eso, o quizás para no ser señalado,
no dimitió, no renunció a su escaño como legislador, sino que siguió. Pero luego vemos que, por eso es que yo lo recalqué tanto, que después de aquel efímero paso que le costó después del encarcelamiento, cuando él recupera su libertad, hubo para mí, dos momentos que son decisivos que demuestran al menos su tibieza o su falta de compromiso con la causa independentista, que fue a finales de 1813, cuando perfectamente pudo haberse quedado en Caracas y haber buscado un cargo en el gobierno de Bolívar en la Segunda República. En lugar de eso, prefirió marcharse de Venezuela e irse a Inglaterra. Y luego, en 1819, cuando vuelve a Inglaterra, en vez, perfectamente, él pudo haber ido a Venezuela, pudo haber ido a Angostura y de nuevo haber solicitado un cargo en el nuevo gobierno de Bolívar, en la República ya de Colombia, de la Gran Colombia, pudo haber solicitado un puesto, pudo haber luchado políticamente por la causa independentista y no, al contrario, prefirió quedarse en Puerto Rico, que como bien has dicho, era un territorio, un feudo monárquico muy firme, prefirió quedarse en Puerto Rico y trabajar incluso ahí para las instituciones, al menos de salud, del gobierno monárquico. Entonces, eso, y como apunta, después regresa a Venezuela, es ya para 1825, cuando ya la guerra había concluido prácticamente después de la caída de Puerto Cabello en 1823 y ya no había nada que hacer, o sea, ya había cesado la guerra y ya Venezuela era firmemente parte de la Gran Colombia y ya está, entonces ahí es cuando él regresa y regresa como tú dijiste, a trabajar es en lo suyo, en la medicina, en lo académico. Y sí es cierto que a raíz de eso, cuando Bolívar visita por última vez, creo que fue en la última visita a Caracas, que Bolívar reorganiza la Universidad de Caracas, la actual UCB, entonces ciertamente le confía a Vargas, o apoya, mejor dicho, para que Vargas haga la labor de reorganización y a raíz de eso Vargas es electo rector de la Universidad de Caracas. Pero de nuevo es más bien un perfil académico más que político, ¿no? O sea, hasta ese momento es un perfil más apolítico, aunque sí que había, al parecer, una cierta relación, pero muy tardíamente, para esa época, sería a raíz de la visita de Bolívar a Caracas en 1827 que había una cierta relación personal con Bolívar, que Bolívar lo nombra albacea como uno de sus albaceas en su testamento, ¿no? Pero bueno, pero eso se puede ver ya, y además una relación personal ya tardía en los últimos años de Bolívar, ¿no? Y sin olvidar que en 1830 Vargas es electo diputado al Congreso Constituyente de Venezuela, el de 1830 que decretó la independencia, la separación de Venezuela de la Gran Colombia, y en ese Congreso Constituyente estuvo Vargas apoyando la separación de Venezuela de la Gran Colombia, aunque no apoyando, salvando su voto cuando votaban medidas personales contra Bolívar. Entonces, sí que vemos que la trayectoria de Vargas no es muy política y también siempre está marcada como con una cierta ambigüedad y uno hasta se atrevería a pensar si no había como un deseo de quedar bien con todo el mundo, o sea, como un deseo de como de quedar bien con todo, con los unos y con los otros, a la vista de, por ejemplo, de 1830, que es albacea de Bolívar, pero al mismo tiempo apoya la separación de Venezuela de la Gran Colombia. No sé Sí, si tú lo ves más o menos así. sí, en efecto, ya una vez que regresa a Venezuela, ¿no? En 1824 ya la guerra estaba prácticamente aniquilada, ¿no? Lo que quedaba eran unas guerrillas realistas en las partes suburbanas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? En las montañas, y estaba prácticamente, pues, pacificado el territorio, por llamarlo de alguna manera. Y sí, ya posteriormente, pues, empieza una nueva etapa de José María de Vargas, que sería primero como un educador, ¿no? Por medio de su actividad académica, ¿no? Como bien dije anteriormente, ejerció su profesión de médico también y formó parte del profesorado de la Universidad de Caracas. Después, posteriormente, será parte del funcionariado de esta nueva Universidad de Caracas, de época republicana, lo que sería la Universidad Central de Venezuela.
siendo rector de la misma. Y aquí sí empieza a verse un poco inmiscuido en lo que es la política, ¿no? Y empieza sus Mm, primeros escritos en contra de la monarquía hispánica. Empieza a decir que la corona española era tiránica y todos estos famosos escritos, pero curiosamente, luego de la guerra, luego de haber incluido, incluso trabajado para la monarquía hispánica en Puerto Rico, por esta Junta de Sanidad de la provincia de Puerto Rico, y ya una vez perdida la monarquía hispánica la guerra en Venezuela, ¿no? Y una vez que él ya forma parte del funcionariado republicano y que curiosamente mucha gente del entorno de aquella época de la sociedad caraqueña le echaba en cara de que alguien que está ocupando el puesto de rector de la Universidad Central de Venezuela, pues no haya sido republicano y no haya participado en la guerra secesionista, ¿no? Y le hayan dado ese puesto. Entonces, una forma de él de quitarse todas esas críticas, pues empieza a publicar todos estos escritos donde, pues sí hace una crítica a lo que fue la administración de la monarquía hispánica en Venezuela, ya a partir, como digo, después de ser rector de la Universidad Central, inclusive después de ser diputado en el Congreso separatista de la Gran Colombia, ¿no? De la Colombia la Grande, por mm. llamarlo de alguna manera, ¿no? Es que ya empieza a escribir en contra de la monarquía hispánica, ya posteriormente en 1830 y 31. Y algo muy curioso también, Efraín, es que él posteriormente va a ser presidente de la República de Venezuela, pero es como que él no lo estaba buscando. Fue algo como parecido a lo que ocurrió durante la etapa de la Primera República, por llamarlo de alguna manera, que es que se lo ofrecen prácticamente porque era como un candidato de concilio, ¿no? Entre liberales y conservadores, alguien que pudiera ser una figura neutral, ¿no? Entonces, él surge como esa figura que podía ocupar la presidencia de Venezuela sin que liberales y conservadores, que hay que decirlo, eran militares en su mayoría, pues provocara un enfrentamiento entre estos dos bandos de la política venezolana. ¿No crees que es así? Sí, sí, bueno, porque claro, como tú bien dices, el contexto y el escenario fue muy, muy particular, muy peculiar, porque recordar que en 1830, cuando Venezuela se separa de Colombia, la que nosotros llamamos en la historiografía la Gran Colombia, ¿no? Cuando Venezuela se separa, claro, nombran inmediatamente a José Antonio Páez, lo nombran presidente primero como presidente interino, ¿no? O provisional de la República de Venezuela, y ya al año siguiente, en 1831, después que se ratificó la Constitución de 1830 y todo eso, Páez es ya presidente, es elegido presidente constitucional, ¿no? Pero entonces, claro, en 1835 el periodo presidencial de Páez estaba por terminar, ¿no? Y no se permitía creo que no se permitía la reelección inmediata. Entonces, claro, había que elegir un nuevo presidente y en ese momento todavía no estaban formados el Partido Liberal, lo que después sería el Partido Liberal de Venezuela y el Partido Conservador como tales no existían todavía, ¿no? Entonces no había, en realidad en ese momento no había todavía partidos propiamente, sino que había pequeños grupos o facciones políticas, pero informales, ¿no? Que se formaron precisamente en torno a ese momento de la elección presidencial. Y entonces es en ese contexto de un grupo de políticos y de empresarios, comerciantes y todo esto, proponen la candidatura presidencial de José María Vargas, ¿no? Entonces un grupo que, bueno, que después pasaron a denominar el grupo civilista, ¿no? Porque precisamente querían y que un presidente civil para sustituir a Páez, que por supuesto era un caudillo militar que venía de la guerra de secesión o de independencia. Entonces, el grupo civilista que apoya a Vargas, y entonces, y Páez por su parte lanza su candidato presidencial, bueno, apoya a un candidato presidencial que es Carlos Zublek, que era otro militar independentista que venía de la guerra de independencia. Entonces, Páez, el grupo paecista, porque todos estos son grupos, pero informales, ¿no? Facciones que no son propiamente partidos. El grupo de Páez o paecista apoya a Zublek y el grupo oficialista. Y entonces el grupo de Vargas se podía ver como una cierta oposición
al gobierno de Páez, ¿no? Entonces, aunque ahí había de todo, ¿no? Y bueno, y otro grupo apoya a Santiago Maíño, ¿no? El que había sido también caudillo independentista del oriente de Venezuela y tal. Y entonces, y claro, entonces pero todo fue muy raro, todo fue muy raro porque como tú dices, el propio Vargas era renuente a ser candidato, o sea, no quería Ujú, ser, se dice que incluso escribió ya cuando vio que estaban votando, porque claro, hay que recordar que en ese momento, por la Constitución de 1830, el voto, primero para empezar, el voto era censitario, o sea, que solamente podían votar los que tenían los requisitos que establecía la Constitución, que básicamente era la gente que tenía dinero, o sea, los ricos y la clase media alta principalmente, sean los únicos que tenían derecho al voto, ¿no? La gente con cierto patrimonio o cierta renta. Entonces votaba la gente con dinero. Luego era un voto indirecto, ¿no? Porque como en Estados Unidos, que la gente vota para elegir un colegio electoral, ¿no? Y el colegio electoral es el que elige al presidente, ¿no? Los grandes electores. Entonces, cuando Vargas ve que lo van a elegir en el colegio electoral, se dice que incluso escribió una carta pidiendo que no lo eligiera porque parece que él estaba renuente, que no quería ser presidente, pero entonces al final se hizo la elección de segundo grado en el colegio electoral y el Congreso se reunió como mandaba la Constitución para hacer el escrutinio, para contar los votos y Vargas obtuvo 202 votos en el colegio electoral, ¿no? Que equivalía, no, perdón, 103 votos. El colegio tenía en total 202 y él obtuvo 103 que equivalía más o menos al 50,99%, casi el 51% de los votos del colegio electoral. Y el candidato de Páez, Carlos Sublek, llegó de segundo con 45 votos y Santiago Maíño de tercero, creo que con 27 votos, ¿no? Sí. Bueno, entonces el caso es que Vargas queda electo presidente y entonces a su pesar, asume la presidencia de la República de Venezuela el 9 de febrero de 1835, ¿no? Pero entonces sabemos que al poco tiempo, unas semanas o meses después de tomar posesión como presidente, estalla la revolución de las reformas, que era precisamente lo que tú apuntabas, que un grupo de caudillos independentistas que decía que ellos eran los únicos que tenían derecho a mandar porque ellos eran los que habían ganado la guerra, los que habían hecho la guerra, entonces sí. derrocan a Vargas el 9 de julio de Sí, bueno, 1800. esa revolución de las reformas estaba dirigida justamente por Santiago Mariño y Pedro Carujo. Exacto, por Santiago Mariño y Pedro Carujo, que era el que comandó la conspiración decembrina, ¿no? De 1828, donde trató de matar a Bolívar, ¿no? Entonces, claro, bueno, derrocan a Vargas, lo obligan a irse al exilio y A San entonces, Tomás, pero creo que la isla de San Tomás. a Saint Thomas. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que José Antonio Páez se, se, se pronunció en contra de la revolución y en contra del derrocamiento de Vargas y se puso al frente de un ejército y rápidamente entró en Caracas y entonces mandó a llamar a que trajeran de vuelta a Vargas y el 20 de agosto de 1835 Vargas recupera la presidencia, mientras que ratifica a Páez como jefe del ejército y Páez se dedica a seguir combatiendo contra los residuos, los restos de las tropas rebeldes, de los reformistas, y durante varios meses los combatió hasta que finalmente los derrotó a todos, ocupó todas las plazas rebeldes en Maracaibo, en Puerto Cabello, en todo esto. Y entonces Vargas queda de nuevo como presidente, pero es que es lo que estamos diciendo, que Vargas no, parece que no le interesaba realmente la política, no tenía esa vocación política y como que, y además con tantos problemas que hasta lo habían derrocado con un levantamiento armado, una revolución, después lo habían reinstalado por la fuerza, pero el hombre no estaba por la labor, o sea, se sentía muy mal en la posición de presidente y entonces por eso el 24 de abril de 1836 renunció, dimitió definitivamente renunció a la presidencia de la República y abandonó la presidencia. O sea, si los ponemos a ver, entonces estuvo
5 meses y después 8 meses más, o sea que en total gobernó sumando esos dos intervalos de los que fue presidente, estuvo poco más de un año gobernando, porque no, realmente no le apasionaba, se ve que no le apasionaba la política, entonces abandonó la presidencia de la República y se retiró a la vida privada y después se dedicó, fue de nuevo a la medicina, a los estudios, a la academia. Bueno, tuvo una última, se podía decir a nivel simbólico, que fue el que participó en la comisión de repatriación de los restos de Bolívar a Venezuela, ¿no? Que fue una cosa eh, solemne, ¿no? Para la época, pero luego pasó el resto de su vida en la vida privada hasta su muerte, que murió en Estados Unidos. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Cuando presenta su renuncia, pues él dice que no tiene fuerza suficiente para mantener la paz entre las facciones que estaban en pugnas, ¿no? O sea, prácticamente estuvo ahí obligado y con tantos problemas, pues no se animó mucho en mantener la presidencia o la primera magistratura de la República Sí, de murió, Venezuela. murió Sí. el 13 de julio de 1854 en Nueva York. En Nueva York, por supuesto, en Estados Unidos y muere con 70 años de edad. Sí, después que renunció a la presidencia, estuvo dando clases de anatomía y cirugía en la Universidad de Caracas. O sea, además fundó en 1842 la cátedra de química, como tú bien dices. Estuvo después en 1853 ya enfermo viajando a Estados Unidos, donde residió en Filadelfia y como bien tú citas, luego en Nueva York, donde murió el 13 de julio de 1854 a los 68 años de edad. Y algo curioso, Efraín, es que en 1877 sus cenizas fueron traídas a Caracas y fueron, pues, digámoslo de alguna manera, sepultadas o enterradas en el Panteón Nacional, Mm, ¿no? El ujú. 27 de abril de ese mismo año de 1877. Así que bueno, una figura muy extraña dentro de la historia de Venezuela, ¿no? Esta de José María Vargas, alguien que yo creo, Efraín, nunca quiso formar parte de los avatares políticos y que vivió pues en eso, en una época, una etapa de convulsa actividad política y que bueno, al final, después de la guerra, trató pues de siempre manteniendo su prioridad en la educación, ¿no? En lo Sí. académico y que bueno, lo académico en la universidad pues tuvo que entrar en lo político siendo rector y después un diputado y no le quedó otra, ¿no? Sí, pero para mí, como te dije en la exposición, para mí los dos momentos clave que a mi juicio revelan que no era precisamente un fanático de la causa independentista fue en 1813, cuando pudiendo haberse quedado en Caracas y haber formado parte, haber ocupado un cargo en el gobierno de Bolívar, que en ese momento era dictador de Venezuela en la Segunda República, prefirió marcharse a Gran Bretaña a estudiar. Y luego en 1819, cuando en vez de seguir en barco hasta la zona de Venezuela ocupada por Bolívar y haberse presentado, por ejemplo, en Angostura a solicitar un cargo también en el gobierno ya de la Gran Colombia, y haber participado a nivel político en la causa independentista, esas dos ocasiones no, o sea, bueno, y en esta segunda ocasión más bien lo que prefirió fue quedarse en Puerto Rico, incluso para trabajar con el gobierno español. Y lo que tú apuntabas, que cuando viene a escribir en contra de España es muchos años, varios años después o muchos años después, ya cuando la causa realista ya había desaparecido y cuando, como bien dijiste, le debía su cargo en la universidad, se lo debía a Bolívar, que todavía era presidente de la Gran Colombia, y entonces le debía lealtad a la República porque estaba ocupando un cargo de rector de la universidad bajo la República de Colombia. Y como tú dices, bueno, claro, y la gente reprochaba, murmuraba
que porque este hombre porque no participó en la causa cuando se le necesitaba en la guerra. Y entonces ante eso, bueno, eso explicaría el por qué después, de manera muy tardía y muy conveniente, comenzó a escribir en contra de España, pero ya todo pasado. Después después que incluso había estado en Puerto Rico trabajando para las autoridades de la isla, por supuesto, de la corona y todo eso. Pero entonces, lo que a mí me queda la impresión de que él durante el proceso independentista, cuando todavía nada estaba decidido del todo, yo creo que él no era precisamente un entusiasta del bando independentista, no era realmente no dio muestras de fervor independentista. Quizás tampoco de mucho de fervor realista, sino sencillamente que a lo mejor era neutral en política, pero independentista no lo veo realmente. Bueno, hoy leí en la página de Venezuela Provincial un comentario que decía que José María Vargas fue el primer enchufado, ¿no? Porque ya muchos años después es que empieza a sacar esa vena digámoslo, de apoyar, ¿no? Las facciones republicanas, ¿no? Tratando de defender un poco, pues, ese puesto de rector, que él siempre, para mí, su mayor importancia fue, pues, la vida académica y seguir estudiando medicina, ¿no? Y la investigación científica, por llamarlo de alguna manera, y que, bueno, fue tocado por la convulsión política de la época en que vivía. Así que sin más, yo creo que podemos decir que sí, que la historiografía ha manipulado, ¿no? Este personaje, el doctor José María Vargas, levantando un mito en torno a su figura de heroísmo y compromiso con la guerra secesionista contra España, de la cual pues nunca fue un partícipe directo, ¿no? Así que bueno, sin más, Efraín, yo creo que con esto podemos ir cerrando el podcast. Si quieres, pues las cámaras son todas tuyas para despedirte de nuestro público. Bueno, como siempre ha sido un honor, un placer, un momento muy grato, agradable compartir aquí contigo y para los espectadores. Y bueno, y como siempre, deseando que Venezuela Provincial siga adelante, que siga creciendo y que el proyecto cada vez sea más fructífero y que queden muchos años por delante para seguir hablando de estos temas. Sí, Efraín. Y bueno, y esta es tu casa, ¿no? Para hablar de estos temas que trata de ocultar, ¿no? La historiografía oficial en Venezuela. Así que bueno, esta es tu casa siempre, Efraín. Aprovechamos para aquellos que si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público. No dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle a la campanita para así cuando subamos pues nuevo material estén informados. Estén atentos a nuestros artículos de investigación histórica que los publicamos tanto en nuestro perfil de Instagram como de Facebook de Venezuela Provincial. Aprovechamos, Efraín, para mandarles un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriela Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomeli Sam, Daniel Sierra, Domingo González, Miguel Curvelo, Mario Pérez y nuestra miembro de la comunidad de YouTube, África del Valle. Si quieres ser mecenas o patrocinante de nuestro proyecto de investigación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial o convirtiéndose en miembro de nuestra comunidad de YouTube. Así que bueno, Efraín, te mando un fuerte abrazo y saludo hasta la hermosa isla de Tenerife y hasta la próxima. Ok, hasta la próxima. Adiós.